Saludamos a la abogada Sofía Sánchez. Ella es asambleísta por Pachacuti, que es parte también del denominado Frente Parlamentario Anticorrupción. Eh, Ex asambleísta, tenemos que decirlo, ahora que se dice que está de moda el ex en Ecuador. Y no sabemos también si el Frente Parlamentario sigue funcionando con esta etiqueta. En todo caso, esto está transformándose ya a un movimiento político que supuestamente apoyará a Fernando Villavicencio a la presidencia de la República. En todo caso, en los últimos días se ha dado una serie de hechos y entre ellos quisiéramos tocar uno de ellos. Se va evidenciando, como así parecía el día miércoles, que honestamente nos sorprendió la decisión de la muerte cruzada en ese momento, pues teníamos evidencias de que no se iban a lograr los 92 votos para censurar al presidente, pero a las 7 de la mañana nos enteramos, minutos antes en realidad, de que se había firmado el decreto de la muerte cruzada. Este antecedente al cual quiero hacer referencia es justamente una comunicación que algunos asambleístas pusieron, entre ellos usted, en los cuales hacían más bien un llamado para que no se rompa el orden democrático. Usted con Gisela Molina, Mario Ruiz, Rafael Lucero, Jessica Castillo, Edgar Quesada, Ricardo Vanegas, Guadalupe Llori, Rosa Cerda, Efrén Carapucha, se comprometían a no votar por la censura al presidente de la República. Y este antecedente, sin duda, les ha dejado a todos ustedes, a todo este grupo de asambleístas en un buen predicamento con el gobierno de Guillermo Lasso. De hecho, en horas de la tarde del miércoles se reunieron con él. Con este antecedente, que es importante como dato de contexto, quisiera saber cómo ve usted las cosas al momento. ¿Cómo va su relación con el actual gobierno, con Pachacuti y con quiénes fueron sus compañeros en la asamblea? Gustavo, muy buenos días, un saludo a la audiencia. Decirle que la relación ha sido de respeto con el gobierno y de un respeto a la democracia, a los diferentes poderes que tiene el Estado y en ese marco, pues después de un análisis que hicimos de todo el proceso de juicio político, desde su informe, su presentación, los errores que se tuvo y el dictamen que dio la Corte Constitucional al ponernos un candado para analizar solo el tema de peculado con la empresa pública Flopec y los contratos con Amazon Tankers, pues se fue debilitando el juicio político, no se pudo probar esta causal. Sin embargo, lo que pasaba en la Asamblea Nacional es que los votos era lo que mandaba, más allá de que si existían o no pruebas. Es un juicio político como tal y el concepto en la Asamblea Nacional de esta mayoría conformada era que todo tenía que basarse en un área política, no jurídica, no legal, no constitucional. Posterior a eso, pues, si es que era solo política, Gustavo, teníamos que saber cuáles son los verdaderos intereses de quienes estaban atrás del juicio político. Y es tomarse todos los poderes del Estado para poder solucionar los inconvenientes que tienen quienes estuvieron en el poder durante 14 años. El plan Y nosotros macabro al que se ha referido el presidente Lasso lo hizo en la cadena nacional del miércoles, lo hizo luego en algunas entrevistas. poco a poco, Gustavo, se fueron tomando los poderes y en base a una hoja de ruta para que aquí se aplique la impunidad en este país y eso es algo con lo que nosotros no estuvimos de acuerdo, que regresen quienes persiguieron a quienes no piensan como ellos y quienes en su momento hicieron oposición. Pero más allá de eso, una hoja de ruta para la revisión de los procesos judiciales. Entonces, en ese marco, pues nosotros asumimos esa postura como legisladores y hemos venido trabajando simplemente con respeto a la ley y a la Constitución. Eso es lo que le puedo decir en cuanto al juicio político y a la decisión constitucional que tomó el presidente Gustavo. Vale recalcar que esta Constitución, que fue creada por el correísmo, que pensaron que en su momento se iban a quedar todo el tiempo en el poder, es una Constitución hiperpresidencialista. Eso quiere decir que en cualquier momento el presidente podía tomar esta decisión, aplastar un botón, emitir este decreto y quedarse gobernando como en este caso lo ha hecho el presidente Guillermo Lasso. No se necesita control constitucional, no se necesita que la Corte se pronuncie porque dice a criterio del primer mandatario. Entonces hemos sido respetuosos de esa decisión y hoy están en pie todos los problemas que tiene el país y eso es lo que se tiene que solucionar. Y se avecinan unas nuevas elecciones
que serán rápidas, una campaña electoral corta, pues, y yo diría que máximo en octubre, noviembre, pues se tiene un nuevo gobierno. ¿Puede comentarme de qué hablaron usted con los otros legisladores que habían presentado esa posición con Guillermo Lasso en horas de la tarde del miércoles? Bueno, Gustavo, temas fundamentales del país, por qué se habían tomado estas decisiones, son las causas que acabo yo de explicar y que ya lo hizo él también de manera pública. Nosotros habíamos sostenido esa postura que se emitió en un comunicado y en base a eso, pues se mantuvo esta reunión de mucho respeto, de mucha altura. Él sigue siendo el presidente, nosotros hemos mantenido ese respeto hacia ese poder del Estado. Hemos sido también críticos y hoy nosotros exigimos, al igual que lo hicimos en esa reunión, que hay problemas que se tienen que solucionar y que los decretos no tienen que excederse. Así él tenga hoy todo el poder y no exista una Asamblea Nacional que fiscalice y controle eso. Pero sobre todo, exigencias, incluso en el tema de nuestra provincia, veníamos sumados a la Asamblea Ciudadana por la vialidad y esos son temas que tienen que solucionarse. He alzado mi voz en esa reunión sobre estos temas, Gustavo, y la provincia de La Suay exige a gritos que se dé solución al tema de seguridad y de vialidad. Ahora, se ha desactivado, perdón, efectivamente ese denominado plan macabro, pues este tiene varias facetas. Una de ellas es lo que iba a pasar en la Asamblea, en la que efectivamente se veía ya que los legisladores de alguna manera afines al gobierno iban a quedar totalmente afuera, no se diga los legisladores del gobierno, aquellos que conformaban la bancada de gobierno. Pero esto del plan macabro pasa por otras funciones y organismos del Estado. Pasa por el Consejo de la Judicatura, por la Corte de Justicia, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, organismos todos que se encuentran en plenas funciones. Así es, Gustavo, pero nosotros hemos analizado en este tiempo el actuar también del nuevo Consejo de la Judicatura, qué va a pasar con un Consejo de Participación Ciudadana. Como usted ya lo ha dicho, nadie se preocupó de eso en las últimas elecciones y hoy tenemos también, hay una mayoría conformada que nombrará autoridades de control. Veamos lo que está sucediendo ahora con la actual fiscal Diana Salazar y eso, como usted dice, se avecinaba, pero bueno, ahora el presidente deberá tomar las mejores decisiones que en estos 6 meses sean en beneficio del país. Pero el presidente evidentemente no va a poder actuar, por lo menos de forma directa, sobre los organismos mencionados. No, él, hay aquí una independencia de funciones, él podrá ejercer solo en el marco de las competencias que tiene. Hay independencia en el tema de la función judicial, del Consejo de Participación Ciudadana, pero le voy a poner un ejemplo claro. Por ejemplo, si es que ellos quisieran posesionar a una autoridad de control, ellos, perdón, lo nombran, pero ¿quién posesiona es la asamblea? Esos actos asumo que no se podrán hacer mientras no tengamos una asamblea elegida hasta el mes de noviembre. ¿Qué pasa mientras tanto en la vereda política? Fernando Villavicencio apareció vertiginosamente como candidato, ya se lo veía venir, pero lo ratificó muy rápidamente el propio día miércoles. Algunos supuestos aliados que han nombrado Fernando Villavicencio más bien han puesto un poquito de distancia, como Liliana Febres Cordero o la fiscal general de la Nación. ¿Qué está pasando en esa vereda política? ¿Es, por otra parte, usted un miembro más de esta coalición que candidatizaría a Fernando Villavicencio? Gustavo, se ha tenido varias conversaciones con respecto a este tema, pero siempre se ha hablado de una planificación al 2025, ¿no? Lo que sucede repentinamente con este decreto de muerte cruzada cambia estos temas, acelera las cosas y sobre todo las decisiones que debemos de tomar en el caso de que asumamos una candidatura. Yo, sin duda alguna, creo que hoy se tienen que hacer un esfuerzo para sumar varios frentes, hacer una fuerte unidad que pueda llevar este proceso electoral y en ese marco pues estaremos trabajando desde la provincia de La Suay. Queda nada más que una docena de días para elegir candidatos, y esto justifica el paso rápido que tiene que impregnarse también en la selección de candidatos para la presidencia de la República y para asambleístas, al punto que Fernando Villavicencio el día de ayer ha señalado ya quién eventualmente presidirá su lista de asambleístas, ha dicho Ricardo Vanegas. ¿Está usted también en esa lista?
Estamos conversando, Gustavo, he recibido esa propuesta, hemos venido trabajando con los compañeros en varios temas, hemos coincidido en muchas luchas dentro de la Asamblea Nacional, coincidimos en qué es lo que requiere el Ecuador para solucionar los problemas hoy en día en temas de seguridad, qué es lo que agobia y desencadena problemas más como turismo, economía en el país. Y eso es lo que nos une. Así que yo tomaré esa decisión en estos días y pues les comunicaré a ustedes. Creo que la SUAY requiere también de una unidad fuerte, que no nos pase lo que sucedió en las seccionales, pues que hubo una dispersión de candidatos y quienes llegaron pues fue con una votación mínima, pero respetamos que en democracia las autoridades seccionales que están al frente hagan un buen trabajo y desde la Asamblea Nacional, pues, en estas nuevas elecciones para presidenciales, yo hago un llamado a la unidad. Eso es lo que requiere hoy el país. ¿Y qué pasa con Pachacuti? Bueno, Pachacuti, este tema de la muerte cruzada en miras a unas nuevas elecciones les tomaría como, yo diría, desprevenidos en cuanto a un proceso interno que, como ustedes conocen, fue analizado dentro de varios temas y dentro del Tribunal Electoral suspendido. Eso está en una apelación, incluso se presentaron algunas acciones judiciales. Es decir, Marlon Santi sigue siendo el coordinador en funciones prorrogadas, pero asumo que en estos días se tomará ya una decisión con respecto a quién asuma la coordinación nacional. Pero no se sabe si es que se tengan o no candidatos presidenciales. Asumo que en esta semana ellos como un movimiento nacional también tomarán una decisión. ¿Y ese tema de las elecciones internas se lo ha archivado? No, no está archivado, Gustavo, todavía no está resuelto. Se presentaron acciones judiciales, lo cual no corresponde, según mi criterio como abogada, porque eso tiene que hacerse en la vía del contencioso administrativo electoral. Esa es la vía, ya existe jurisprudencia con respecto a ese tema, así que ahorita está suspendido, o sea, no se tiene un ganador, no es ni Guillermo Churuchumbi ni Cecilia Velázquez los que asuman la coordinación nacional porque no se ha decidido eso todavía, pero existe una pugna interna. Recordemos que Guillermo Churuchumbi viene de una ala, yo diría, de la CONAIE, fue el candidato de Leonidas Issa y Cecilia Velázquez pues viene de otro espacio distinto. Ahora, volviendo a Fernando Villavicencio y a su proyecto presidencial, le hemos escuchado de alguna manera hacer un llamado a todos los frentes políticos e independientes del país a sumar. De acuerdo con la visión, con los primeros criterios que le hemos escuchado, él marca la cancha en la próxima elección en un enfrentamiento entre fuerzas pro-correísmo y anticorreísmo, representando él a la segunda. Efectivamente es así y por otra parte nace la pregunta, sin tener un partido, un movimiento formal, es decir, registrado debidamente en el Consejo Nacional Electoral, alguien tendrá que acoger y auspiciar este proyecto. ¿Qué partido o qué movimiento sería este? Gustavo, así es, sin duda alguna esas serán las elecciones que se presenten ya siendo realistas, de una fuerza que viene de una tendencia correísta y pues quienes no se sumen a ese proyecto. Y con respecto a lo que usted dice, claro, Fernando lo que tiene es un colectivo sumamente grande a nivel nacional, pero no tiene un número dentro de una papeleta electoral, así que se deberá acoger a un partido. Todavía eso está en un análisis. Yo asumo que en estos días dará a conocer a todos los medios de comunicación quién será el movimiento o los movimientos que acojan este proyecto político que yo aspiro que sean algunos. La idea es que en esta contienda electoral no existan muchos candidatos, aunque ya hay varios nombres que suenan, yo aspiro a que se dé una gran unidad. ¿Y qué nos puede comentar sobre Yacu Pérez, su relación? Entendemos que Yacu Pérez le descubrió a usted de alguna manera, por así decirlo, y lo llevó a Pachacuti, a candidata, a asambleísta, y luego vino los rompimientos de Yacu Pérez con Pachacuti. Yacu Pérez está también haciendo un llamado a un gran frente nacional. Me parece que justamente a las horas que estamos hablando se encuentra él gestionando esto, haciendo contactos, articulaciones en Quito. ¿Cómo está su relación personal con Yacu Pérez y cómo ve este otro frente? Bueno, Gustavo, desde que se dio la decisión que se tomó a la interna como bloque de apoyar a Guadalupe Llori para la presidencia de la Asamblea, pues posterior a eso él marcó distancia con el movimiento Pachacuti y
también conmigo, no hemos tenido la oportunidad de conversar desde ese momento y asumo que él también tendrá su proyecto, él también tiene un colectivo, no es un movimiento, pero está aliado con Democracia. Sí, yo tengo agradecimiento siempre a él. Mi agradecimiento porque como usted dijo, yo más que invitada por Pachacuti a participar en las elecciones, fui invitada por él y siempre seré agradecida con eso y lo voy a reconocer siempre, pero no he tenido contacto con él en estos últimos meses después de que él tomó distancia con el partido Pachacuti. Asumo que él, después de ya haber participado en unas elecciones presidenciales, también tiene sus aspiraciones y pues veremos qué es lo que sucede a futuro. Respeto mucho su candidatura, pero no he tenido contacto con él. ¿Qué nos puede decir, por otra parte, hablando nuevamente de esos planes que se venían aparentemente cociendo, que los denuncia con ciertos datos concretos a Fernando Villavicencio, planes en los cuales involucra incluso al presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela? Ese plan para amnistiar, anular de la forma que sea la sentencia en contra de Rafael Correa y una decena aproximadamente más de sus colaboradores. Bueno, Gustavo, en algún momento conversé con Iván Saquicela. Él me manifestó a mí que él jamás haría eso porque fue uno de los que participó dentro de la sentencia y quien sentenció a Rafael Correa, recordemos eso, y que él no participaría de eso. Sin embargo, la realidad y los hechos de los que sucedan en estos días o estos meses, pues veremos si es que le da a él o no la razón de lo que Bueno, se ha venido Fernando manifestando. Villavicencio cita una carta, un memorándum de Iván Saquicela, en el cual dice, allí se marca la hoja de ruta para lograr ese objetivo. Eso fue lo que mencionó Fernando. Veamos qué sucede en los hechos. No podría yo afirmar una acción que la deberá tomar Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia. Sin duda alguna, él tenía también un vínculo familiar con Virgilio y asumo que por eso estuvieron en este último tiempo pues relacionados en algunas actividades, pero no podría yo vincularles a ellos directamente con ese accionar, ese memorándum, hasta que no sucedan los hechos. Vuelvo y repito, él a mí me manifestó de manera personal que él no participaría de eso, pero veamos qué sucede en la práctica, pues hemos visto que en el Ecuador en el que vivimos sucede de todo y yo creería que eso no sería bueno para el país, Gustavo. Estaríamos cayendo en un país donde reina la impunidad y eso generaría un mal precedente, diría yo, de todos los gobiernos. Hay sentencias que se tienen que cumplir en base a un análisis, a una gran investigación que hubo de por medio, pues, y esperemos que eso no suceda. Ahora, hay que hablar realmente de un antes y un después de la muerte cruzada, pues las cosas han cambiado radicalmente en muchos aspectos, pero sin embargo, quisiera referirme a un punto antes de la muerte cruzada. Cuando conversamos con usted, cuando le comentamos sobre lo que se escuchaba en la ciudad de Cuenca, de que usted de alguna manera se había convertido en una operadora del gobierno con injerencia para el nombramiento de dignatarios públicos. Los cambios, varios de ellos lo mencionamos en esa entrevista, que se iban a dar, se han dado. No sabemos si con injerencia o no de usted. ¿En qué quedó esto? ¿Qué cargos, Gustavo? Gobernación de la SUAY, que le habíamos anticipado que se aproximaba un cambio. Había cambios también en, me parece que el Ministerio de Bienestar Social, en algunas entidades más. No tengo ninguna injerencia con respecto a los cambios, Gustavo. Paul Carrasco fue candidato del gobierno, recordarán en las últimas seccionales, y asumo que ese es el nexo que él tiene para hoy estar al frente de la gobernación, que por cierto tiene un gran reto y será una gran exigencia desde la ciudadanía que estaremos nosotros también presentes. Él tiene que solucionar varios problemas en la provincia de la SUAY de la mano con las otras autoridades. En cuanto al tema del MIES que usted acaba de mencionar, no tengo conocimiento si es que se habrá modificado o no el director zonal. No soy ninguna operadora del gobierno, no Con soy. Dora Ordóñez tampoco tuvo usted que ver con ese cambio. Dora Ordóñez ha tenido varias, de lo que ella comentó, varios ofrecimientos, si se puede decir, por parte del gobierno en distintas instituciones y hoy está al frente de la zonal del MTOP
igual con una gran responsabilidad desde la Asamblea Ciudadana que nos hemos sumado, venimos exigiendo y en ese caminar pues hemos estado nosotros, Gustavo, no tenemos esa injerencia y pues tengo sí con ella una relación, participamos en una alianza en campaña, ella incluso es quien preside Democracia Sí en la provincia de la SUAY, así que en ese sentido, pues ella tomará sus decisiones y de manera profesional, pues ha asumido esa responsabilidad con el gobierno nacional. Ya, tratando de refrescar lo que usted me había planteado, estaba por allí también Inmobiliar, estaba el MAG. En lo absoluto, Gustavo, nosotros hemos sido coherentes, quienes asuman esas responsabilidades tendrán nexos con el gobierno y el gobierno es quien decide quiénes son sus autoridades hoy. En el caso de que nosotros asumamos en algún momento eso, lo haremos de manera directa y frontal, pero desde el momento no. Para finalizar, aunque ya lo conversamos con usted, pero nuevamente estamos en otro escenario tras la muerte cruzada. ¿Cómo van sus relaciones con Pachacuti local? Su coordinador, Mario Fares, que usted ha dicho ya no es coordinador, denostaba con usted hace pocos días. Gustavo, él no es coordinador desde hace ocho Ujú. meses, me parece. O sea, él se sigue tomando atribuciones, es un personaje que ha querido eternizarse en el poder en la provincia de la SUAY con respecto a la coordinación provincial de Pachacuti. Incluso en su momento, hasta con Jaco Pérez tuvo muchísimos inconvenientes. Ujú. Y posterior a eso, pues él fue ya expulsado de la Ya. coordinación provincial. ¿Quién Él es se el toma coordinador provincial entonces el ahora? coordinador provincial es Jorge Pugo, desde hace 6 o 8 meses, me parece. Él es el coordinador actual y en base al nombramiento que tiene, incluso ya inscrito en el CNE, nosotros hemos coordinado con él muchas acciones. Y claro, Mario Párez viene queriendo otra vez quererse tomar el partido. Yo no estaré en esas discusiones, no estaré en esas disputas, más bien que ellos sean quienes decidan, los militantes, quién es su coordinador, que asumo que en estos meses habrán unas elecciones internas y los cantones pues decidirán ya de manera oficial quién es. Pero en el momento, al momento, Jorge Pugo es el coordinador provincial de Pachacuti. Bien, para finalizar y quedar con algo concreto de los temas que hemos hablado, ¿ve usted firme la candidatura de Fernando Villavicencio, así como con un grupo de candidatos para asambleísta? La candidatura de él está en firme, él ya lo ha dicho, pero nada es una certeza hasta que no se inscriban las candidaturas en el CNE, estas no sean apeladas, ellos tienen la última decisión, pero él ha tomado ya una postura sumamente clara, lo ha dicho a los medios de comunicación, tiene un gran recorrido, un gran apoyo y yo creería que es una de las personas que haría un gran papel al frente del país. Pero veremos qué es lo que decide. A la final los ciudadanos toman esta decisión, Gustavo, y nosotros más que una amistad, un proyecto que hemos tenido, un trabajo de lucha a la interna de la Asamblea, pues estaremos desde cualquier espacio apoyando a quien se sume a esa lucha contra la corrupción y el crimen organizado, que es lo que requiere nuestro país. Gracias, abogada Sánchez, por habernos acompañado. Gracias, Gustavo. La abogada Sofía Sánchez fue asambleísta por Pachacuti y parte también del Frente Parlamentario Anticorrupción.